Ya, habíamos visto entonces conceptos generales, las formas de resistencia de algunos parásitos, que podían ser los quistes, ¿cierto? En el caso de las amebas, esporoquistes o quistes en los coccidios, huevos y larvas en los metazoos. Y la forma invasiva que genera cuadro clínico, en el caso de las amebas, y coccidios, los trofozoitos, ¿cierto? Y en el caso de los metazoos, por ejemplo, los gusanos adultos. Ya habíamos visto las amebas aquí, el trofozoito de una entamoeba histolítica, el quiste de una entamoeba coli, acá tenemos el quiste de una yardia, el trofozoito de una yardia lamblia y los estadios adultos de nemátodos. ¿Ya? Pero por la medida, ¿cierto? Estamos, aquí serían el ascaris. Habíamos quedado acá, ¿cierto? La forma infectante va a tener relación directa con el tipo de parásito, ¿cierto? Que salgan por la deposición. En este caso son los microscópicos, macroscópicos o metazoos. Las vías de ingreso, ¿cierto? Por donde ingresa el huésped, en el caso, por ejemplo, de los hemoparásitos, malaria, chagas, a través de la sangre, vía digestiva, la mayoría de los enteroparásitos, ya sea comiendo directamente de deposición o comiendo algún tipo de tejido que contenga algún estadio intermediario, como en el caso de los quistes, en el caso de las tenias, quistidatídico o el cisticerco, que son de las tenias, que se encuentran principalmente en el músculo del ganado. Ganado porcino, ganado vacuno, ganado camélido. Acá en la zona tenemos Echinococcus granulosus y en el ganado camélido se puede presentar este estadio intermediario del quiste, ¿ya? En la carne de los camélidos. Es bastante común en esa zona rural la faena de estos animalitos, por costumbres de ellos, ¿cierto? No sé si alguien ha participado alguna vez de alguna chaya o de alguna guatia, o cuando ellos sacrifican camélidos para ofrecerlo a la Pachamama, eso aún lo hacen. Y la mayoría de estos animales no tienen control veterinario, entonces pueden presentar parásitos. Y lamentablemente la costumbre que ellos tienen después de parasitar, o sea, de faenar al animal, le dan las vísceras a los perros. Y ahí se genera el ciclo, ¿ya? Luego lo vamos a explicar. Posteriormente el perrito sigue con el parásito y nuevamente se contaminan, por ejemplo, aguas de bebida del camélido y sigue el ciclo presente del Echinococcus granulosus. No, yo creo que, no sé cuál es la temperatura de cocción de la carne, pero evitar, si la carne no está certificada, evitar esto. ¿Ya? En Chile se encontraron cisticerco, que es el estadio intermedio de la tenia en carne brasileña. Se vio en Santiago en un supermercado, no me acuerdo en cuál, y fue el año pasado. ¿Ya? Se mostró en televisión. Luego les voy a mostrar cómo se ven los cisticercos. Son como cabecitas de alfiler de color blanco, se ven en la carne. Y fácilmente podrían confundirse con algún tipo de nervio, alguna fascia que tienen a veces la carne. ¿Ya? Entonces, si veo eso, mejor no me lo como, y si me gusta así, menos. ¿Ya? Bueno, con respecto al tracto digestivo, habíamos mencionado que hay algunos protozoos, que son las amebas, que son de tipo comensal. Habíamos nombrado 2. Los voy a anotar en el chat, porque esos van a aparecer en los informes. Entonces va a ser criterio de ustedes darle o no antiparasitario al niño. La mayoría de las veces se lo van a tener que dar. Si aparecen quistes de esas 2 amebas, Entamoeba coli y Endolimax nana, y Paz me habías comentado ayer
Claro. Por lo general esos son comensales, si están en forma de quiste son comensales, pero como al chiquitito le van a pedir un seriado parasitológico para entrar al jardín que esté sin parásito, lo más probable es que tengan que darle un antiparasitario para que pueda eliminar esos quistes. El niño seguramente no presentaba síntomas, pero insisto, él no presenta síntomas, pero si él llega a contagiar o a infectar, por ejemplo, la comida de otro compañerito que no tiene un sistema inmunológico tan competente, podría generarle en otro compañerito, ¿cierto?, un cuadro clínico. Eso mejor lo elimina y dan el antiparasitario. Total, la ingesta del antiparasitario son dosis únicas, o sea, con suerte se toman, no, yo no me sé el tratamiento, pero los chicos me mencionaban en el seminario que eran 3 dosis, ¿cierto?, una cada 15 días. Entonces no es mucho la molestia de tomarse el antiparasitario. No es como el tratamiento antibiótico 3 veces al día o no es endovenoso tampoco como para dar tanto inconveniente. ¿Cómo ingresan? Vía digestiva, la mayoría de los casos, como habíamos dicho, ano, mano, boca, o si no, respiratorio por inspiración de los huevos, que como sabemos los huevos fácilmente pueden flotar. Ahí tenemos la forma infectante. Quistes u ovoquistes, en el caso de los protozoos, ¿cierto? Huevos, en el caso de los helmintos. Acá debería decir los nemátodos. Y en el caso de las tenias son las larvas, que vienen en los quistes. En el quistidatídico o en el cisticerco. También se conoce de esta forma, cuando uno come deposición, el fecalismo. Esto es bastante común en los más chiquititos, que ellos compartan sus colaciones, ¿ya? Se besan, se tocan. Entonces fácilmente pueden transmitirse los parásitos. Y la otra forma, especialmente de las tenias, el carnivorismo. Ahora, siempre el mecanismo de transmisión va a tener mucha relación con lo que es el ciclo biológico del parásito. ¿Ya? Si el parásito genera huevos, fecalismo, y si el parásito genera larva, carnivorismo. Y hay parásitos que tienen ambas formas. ¿Ya? Esto no es necesario que se lo aprendan, difícilmente se lo van a poder aprender, son muchos nombres. Pero a ver, ¿cuáles me interesan acá? Ahí en realidad me interesan todos. No, en el caso de los parásitos que son parásitos, o sea que generan daño, por último el género. ¿Ya? La entamoeba histolítica, la Yardia lamblia, estos dos, recordemos, estos dos habíamos dicho que aparecían en pacientes con inmunosupresión, pacientes en etapa SIDA. ¿Ya? Este saquémoslo, porque no es muy prevalente. Y de los comensales me interesan los que nombramos en el chat. La entamoeba coli, la endolimax nana y el blastocystis hominis, que son los que más van a aparecer. Y aquí la verdad, esta la podríamos eliminar. La Immunolepis nana, solamente por nombrarla, no quiero que se la aprendan, esta es una tenia del salmón. Lo ha aparecido también en los peces. Siempre reclaman o se habla en las noticias, en redes sociales, que a los salmones de criadero del sur les dan mucho antiparasitario y antibiótico. No sé si lo han escuchado. ¿Ya? Bueno, en realidad eso pasa con todos los animales que van a faena. Bueno, y acá en Arica, no sé si a alguien le ha pasado alguna vez, la reineta tiene un nemátodo. No sé si alguien lo ha tocado alguna vez, este nemátodo que aparezca en el ceviche, por ejemplo, de reineta. ¿Se ve vivo?
No van a comer nunca más nada en la vida, van a comer nada. Ahora, se supone, ay, si no es por ser pesada, chiquillos, pero es la verdad, si no les estoy mintiendo. Cuando hacen ceviche, por ejemplo, ahí en el terminal pesquero, lo que se hace con para que se muera, no para que desaparezca, sino que para que se muera el anisaki, se le da un golpe de frío. ¿Ya? Cortan el trozo de pescado congelado, pero lo cortan con anisaki todo. ¿Ya? ¿Alguien le ha pasado algo alguna vez comiendo ceviche? ¿No te gusta el ceviche? O sea, me da asco a la vista. ¿Te da asco? Oh, espérate nomás. Me dan náuseas, me dan vomitar. Cuando llegué al hospital. Cuando vea un pie diabético ya el ceviche va a ser nada. Bueno, acá, en el caso de los helmintos, en realidad todos son importantes, todos les van a aparecer. Acá está malo, acá sobra una A, es Ascaris. Aquí lo que no van a ver en esta zona, no sé si alguien es del sur, el Ascaris lumbricoides no es prevalente de la zona norte, porque no tenemos ganado porcino. En el sur es más común, ¿cierto?, que hagan faenas de cerdo en el campo, en las zonas rurales. En el caso de los cerdos de criadero, les dan antiparasitario para evitar que tengan estos parásitos. Lo mismo la carne de vacuno que se usa para faena. Este sí tenemos alta prevalencia, el Echinococcus granuloso, que es la tenia del perro. Y nada que decir, el óxido, ¿ya? O el pidui, Enterobius vermicularis. Con respecto a la infestación por carnivorismo, en parásitos con ciclos biológicos complejos, con uno o varios hospederos intermediarios. Eso se conoce como ciclos heteroxémicos o heteroxenos cuando hay más de un hospedero. Aquí tenemos el ejemplo clásico de la tenia, porque la tenia necesita dos huéspedes. Uno donde está el quiste y el otro donde está el adulto. El huésped soporta al parásito en su intestino, donde realiza la fase sexuada, que es, por ejemplo, donde está la tenia o la lombriz solitaria. ¿Ya? Parásito infecta por fecalismo a partir de las formas que elimina el huésped definitivo de las heces. O sea, tengo a la tenia, en este caso, por ejemplo, tengo a la tenia en el intestino, y la tenia en el intestino comienza a producir huevos, y esos huevos salen por la deposición de este huésped definitivo. En el caso del ser humano, la infectación se adquiere por ingesta de carne y pescado crudo o insuficientemente cocido. Insisto, la tenia del pescado no está aquí en Arica, porque es del salmón. Se supone que el salmón que uno compra en el supermercado viene de criadero de salmón que tiene antiparasitario. Entonces no trae la tenia del salmón. Sí, el anisaki está, porque son peces, o los pescados los toman de la costa. No son reinetas de criadero. Entonces esas reinetas no están recibiendo antiparasitarios. ¿Ya? La reineta sí tiene el anisaki, que es un nemato. Pero los salmones que venden en el supermercado no tienen ningún tipo de parásito, pero tienen mucho antibiótico y mucho antiparasitario. ¿Cómo? Los pescados que se comen normales para hacerse los que venden en el supermercado. No tengo idea. Yo no sé de dónde los sacarán. El congrio, el albacora, no tengo idea si son de criadero, no lo sé. Yo creo que no son de criadero, porque no... Un criadero de albacora, imagínate, en medio pescado. Si miden como 2 metros, 3 metros con la espada que tienen. Mira, yo creo que más de alguien se ha comido un anisaki y nunca se ha dicho nada. Una vez sí yo escuché un caso de hepatitis por comer ceviche, pero aisladísimo. Pero cuadros diarreicos por anisaki nunca. Incluso por vibrio podría ser, vibrio parahemolítico, cuando se comen un mariscal, que son diarreas autolimitadas, o sea, van a estar con indigestión 2 días y se les va a pasar. Pero uno nunca le da importancia. ¿Con qué me habré contagiado? No tengo ni idea. Si el sistema inmune igual te responde súper bien. Ya, empezamos entonces.
Las amebas. Tenemos entonces las que habíamos dicho, la entamoeba coli, la entamoeba histolítica. Vamos a ver, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde se instalan? Ellas por lo general, esta es como la forma activa. Ellas tienen ¿cómo se llama? Una ventosa que hace que se pegue a la mucosa del intestino. Ahora, ¿pero cuál intestino? Ese es un núcleo, sí, están en el intestino delgado. Ese es un núcleo y ellas generan pseudópodos. Son bastante bonitas cuando están vivas, cuando están de esta forma, se mueven muy rápido. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología que producirían? ¿Cómo? O sea, impiden que tú absorbas los nutrientes, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué le va a generar al paciente? Una desnutrición, ¿cierto? ¿Qué más podríamos encontrar? Ya, una baja de peso no es tan repentino, va a depender de la agudez de la presentación de la ameba. Por lo general, el cuadro clínico se presenta cuando la ameba se empieza a replicar. Ahora, la gran mayoría de los enteroparásitos siempre van a presentar muy similares características clínicas, ¿ya? Y episodios de diarreas profusas que luego se van intercalando con periodos normales y luego con periodos de estreñimiento. Pero lo más importante es que no se presenta fiebre. Y en el caso de estudios de hemograma, por ejemplo, tampoco hay mucha diferencia, pero sí hay aumento de los eosinófilos. Ya, los eosinófilos, recordemos, es un tipo de polimorfo nuclear. ¿Ya? Recordemos, tres tipos de polimorfos. Tenemos el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo. El neutrófilo aumentaba en las infecciones de tipo bacteriana. Y en el caso de las parasitosis, aumenta el eosinófilo. Normalmente, cuando hacemos el recuento de 100 blancos, la cantidad de eosinófilos es de 0 a 1. Eso sería lo normal. Pero en las parasitosis puede aumentar a 10, a 15, 20. Entonces ahí ustedes tienen que discernir, bueno, aquí el paciente o tiene una alergia o tiene parásito. ¿Ya? Recordemos que las parasitosis producen rash cutáneo, producen prurito, el paciente se rasca, ¿ya? Y es porque es muy similar a una hipersensibilidad del tipo 1. Una parasitosis es muy similar a una hipersensibilidad del tipo 1. También hay sensibilización de mastocitos, liberación de histamina. Entonces, si ven eso en el hemograma, aumento de los eosinófilos, tienen que mandar a hacerle un seriado parasitológico y un test de Graham. Vamos a Giardia lamblia. Cuando la vemos al microscopio parecen volantitos. Pareciera que tuviese dos ojitos, pero no, estas son dos ventosas. Es un flagelado, ¿ya? Tiene un tabique central, que es ese, tiene muchos flagelos, y esas ventosas se pega también en la mucosa del intestino delgado. Cuando está como quiste no genera cuadro clínico. Aquí estaría subclínico, el paciente está normal, defeca normal, quizás incluso con estreñimiento, pero cuando está con la Giardia activa, como trofozoito, genera diarreas profusas, ¿ya? Hay mucha deshidratación, hay también desnutrición, el paciente no está absorbiendo los nutrientes necesarios como aminoácidos y azúcares. Los flagelados son como otra de las familias de las rizópodas. Claro, no son rizópodas, son flagelados. Ah, ya. Pero siguen siendo protozoos. Ya. ¿Ya? Sigue siendo un protozoo, pero no es rizópoda, no es de las amebas. Este es un flagelado. ¿Ya?
Este solo lo vamos a nombrar. El famoso Balantidium coli. Se encuentra en el cerdo, en el intestino del cerdo, y es una zoonosis, ¿ya? Y al igual que todos los otros protozoos, se encuentran a nivel del intestino, también producen una patogenia muy similar. El cuadro clínico se conoce como balantidiasis. ¿Cómo se llamará el de la yardia? ¿Y el de la ameba? Amebiasis. Súper simple. Para que no se complique. Ya, aquí, importantísimo, lo vuelvo a repetir. Pacientes, etapa SIDA. Acá tenemos la Isospora belli, Cryptosporidium. También son protozoos, pero del tipo coccidios. Estos por lo general son ambientales, se encuentran en deposición de animales, en las mascotas, animales silvestres, las aves. Como se encuentran en la deposición, si la deposición se seca, fácilmente puede generar polvo en suspensión, junto con estos quistes. Entonces fácilmente podríamos aspirarlo. Nosotros los aspiramos siempre, pero no nos produce nada porque nuestro sistema inmune está competente. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes que están en etapa SIDA? Le va a generar un cuadro clínico, diarreas profusas. Estamos hablando de diarreas de 2 semanas. El paciente está defecando más de 6 veces al día en forma líquida. Entonces imagínense la pérdida de líquido o de volumen sanguíneo también que tiene ese paciente, se puede morir hasta de un paro cardiorrespiratorio, de la presión bajísima. Entonces aquí lo que hay que hacer principalmente es la hidratación. No sé, yo no he leído reportes al respecto si es que el paciente se puede salvar del SIDA al tener esto ya, porque estas son etapas terminales. Lo mismo que la candidiasis en estos pacientes, o candidemia, por ejemplo, cuando la candida ya está a nivel sanguíneo, o el Cryptococcus neoformans, que es la otra levadura capsulada que se puede encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Ya son etapas terminales del paciente SIDA, cuando empieza a tener este tipo de infecciones oportunistas. Vamos a los metazoos ahora. Volvemos a repetir. Los helmintos se dividen en nematelmintos, que son los gusanos redondos, y los platelmintos, que son los gusanos planos. En el caso de los nematelmintos tenemos el ascaris, el toxocara y el oxiuro. En el caso del platelminto tenemos las tenias, y esta también que se conoce como la tenia del perro, el Echinococcus granulosus. Y en el caso de los artrópodos tenemos el Sarcoptes cabiei, que es el ácaro de la sarna, y yo les agregué también los piojos, o los pediculus, pediculosis. Esto es lo que se conoce como el escólex, o la cabeza de la tenia. Vamos a nombrarlo acá. El escólex. Esto es lo que el paciente tiene que eliminar para decir que sí, eliminó completamente la lombriz solitaria. Recordemos que la tenia, y lo vamos a ver luego, tiene trocitos, ¿cierto? Y a veces esos trocitos aparecen en la deposición. Ella como que se va cortando y va eliminando los trozos por la deposición, pero ella vuelve a crecer. Su tamaño adulto es de 7 metros, o sea, casi todo el intestino. Vamos, entonces, nematelmintos son los gusanos redondos,
a la sección horizontal, ya sabemos que son la áscara, el enterobio, el toxocara, y platelminto, gusano plano, a la sección horizontal. La forma de cinta, tenemos las tenias, y la forma de hoja, que es la fasciola. Esta solamente la vamos a nombrar. Ahí tenemos entonces uno de los nematelmintos, que es el ascaris. Habíamos dicho que presenta dimorfismo sexual. La hembra es mucho más grande que el macho, y el macho presenta esta colita. Donde los ubicamos principalmente a nivel del duodeno, yeyuno, ¿cierto? ¿Cuál sería la patogenia? O cuadro clínico, ¿qué va a producir? Si ellos tienen dimorfismo sexual, y ellos van colocando huevos en el intestino, y los huevos, estos luego eclosionan. Dentro, ahí tiene una masa, ¿cierto?, que posteriormente se transforma en una larva, y luego este huevito eclosiona en el mismo duodeno. Entonces, ¿qué va a pasar en el duodeno? Se va a llenar de parásitos, se va a llenar de nemátodos, se va a llenar de gusanos, y va a generar una obstrucción intestinal. Pero antes de llegar a la obstrucción intestinal, siempre va a haber aparición de gusanos en la deposición. Primero va a haber aparición de huevos. Van a aparecer huevitos en la deposición, y luego empiezan a salir los parásitos por el intestino grueso, ¿cierto? Salen por la deposición. Ahora, bueno, en el laboratorio yo lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. Cuando este huevito eclosiona a nivel del intestino, sale una larva microscópica, la cual se conoce como larva migrans, ¿ya? O larva migrante. Esa larva tiene la capacidad de migrar a otros órganos. A través de la linfa puede migrar, ¿cierto? Hace un ciclo respiratorio. ¿Ya? Pasa por el pulmón, pero cuando sube por el bronquio y llega a la epiglotis, se pasa nuevamente al esófago. Ese es como el ciclo normal. Pero algunas veces sube. Esta larvita sube, ¿cierto? Y va generando o va cambiando sus estadios hasta el adulto, y puede salir así por la boca o por la nariz. El huésped definitivo es el cerdo. El ser humano viene a ser un huésped accidental. ¿Por qué? Porque come, o sea, hay fecalismo. O sea, comió o se tragó un huevo de ascaris. Y esto es porque seguramente el cerdo que tienen ahí de crianza defecó en el agua que utilizan para comer o para preparar alimentos. Eso pasa mucho en zonas rurales. Cuadro clínico, ascariasis. El famoso enterobio. Bueno, ustedes lo hablaron bastante bien en el laboratorio. Bueno, ahí tenemos el estadio adulto. ¿Ya? Es un nemátodo bastante pequeñito. La hembra puede medir máximo 1 centímetro, no más. La hembra tiene hábitos nocturnos, y es por eso que el paciente o la pacientito, ¿cierto? El chiquitito tiene problemas al dormir, sufre de insomnio. La hembra sale a la zona anal a colocar los huevitos, le produce prurito, picazón. Y lo que se detecta con el test de Graham principalmente son los huevos. ¿Ya? Si aparecen huevos, quiere decir que tiene la hembra y obviamente tiene al macho, y quizás tenga más gusanitos también. ¿Ya? Muchas veces podemos ver el huevito larvado, hay una larvita dentro que se está moviendo. A veces nos han aparecido el gusanito en los exámenes de orina. Nos ha pasado también. ¿Ah? Porque la hembra sale mucho. Y se fue a la vagina.
Si se pueden, no combinar. sé. No, ahí ya no he visto ese caso. Pero si aparece en la orina, nosotros lo informamos. Ya no tendrá una infección urinaria, pero sí tiene, claro, tiene parásitos. ¿Y ese no es viable para el parásito? No, pues es muy ácido. La urea lo mata. Pero igual no esperemos que se vayan todos a la orina porque... Ya, vamos al otro, el minto, los famosos platelmintos que son las tenias. Y los anteriores, ¿cómo se llama? Nematelmintos o nemátodos. Ahí tenemos el huevo de la tenia. Ahí, ¿se ve? No, la cabecita. ¿Ya? Y ahí está completa. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene trozos. Acá se nota, bueno, esto es como un dibujo, no es tan linda la tenia. Y cada trocito se llama proglótida. Entonces, por ejemplo, hay un paciente que tiene esto en su intestino, y puede que la tenia se corte aquí, y va a botar todo este trozo por la deposición, entonces va a pensar, bueno, ya boté la tenia, y no. Si no sale la cabeza, no la ha eliminado por completo. ¿Por qué? Porque ella va a volver a crecer. Cada proglótida, aquí tenemos una proglótida. Esta sería una proglótida. Aquí está la otra. Cada proglótida tiene ambos aparatos reproductores. Y si se dan cuenta, ahí hay como un hoyito. Ahí hay otro. ¿Ya? Por ese orificio, cada proglótida bota huevos que van a salir por la deposición. Entonces, si yo quiero, o ustedes quieren saber si un paciente tiene una tenia en su intestino, esto es lo que hay que diagnosticar. Esto es lo que hay que buscar en la deposición. Entonces, ustedes le van a dar un antiparasitario, y después del tratamiento antiparasitario, lo que yo tendría que buscar ahora sería la cabeza. Lo que hace el antiparasitario es producir una parálisis. Esta es una corona de ganchos que tiene la tenia. Estas son 2 ventosas. Bueno, deben ser 4. La ventosa se pega en la mucosa intestinal y con esta coronita de ganchos se engancha de la mucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el antiparasitario? Genera una parálisis en la tenia, se sueltan las ventosas y se sueltan los ganchos, y de esa forma el paciente la bota. ¿Ya? Ahí está la corona de ganchos, ¿cierto? Las ventosas. Y aquí tenemos el estadio intermedio, conocido como cisticerco, produciendo la patología conocida como cisticercosis. Entonces, vamos a hacer el ciclo. Hay un paciente, ¿cierto?, que tiene en su intestino la tenia. Como sabemos, es solitaria, bota huevos. ¿Ya? Esta persona no tiene, o tiene un pozo séptico, por ejemplo, para hacer sus necesidades, y la deposición contamina accidentalmente agua de bebida de su ganado, por ejemplo, un ganado vacuno. Entonces la vaca toma ese agua con los huevitos de la tenia, y este huevito contiene esto, el puro Scolex. Como es microscópico, puede viajar por la linfa e instalarse en un tejido. Ahí tenemos en un músculo, tenemos un cisticerco. Dentro de este quiste hay agua, y dentro está esta cosita, el Scolex. Miren, ahí está, este está lleno de cisticerco.
y uno pensaría que es cualquier cosa. O sea, lomo vetado. ¿No? Entonces, se hace una carnecita, ¿cierto? Asadito así como es, vuelta y vuelta, esto queda vivo, la persona se lo come, esto eclosiona, se abre, aparece el escólex, se engancha en la mucosa intestinal y aparece el adulto. Es un quiste. Es un quiste. Que proviene del huevo. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos otro cisticerco. En el globo ocular. Y ahí tenemos cisticercosis cerebral. ¿Ya? Neurocisticercosis, sí, también se le conoce como neurocisticercosis. Insisto, estos son casos aislados. Posiblemente les toque verlos si van a zonas rurales, general de zona en zonas rurales. ¿Ya? Pero insisto, la carne que uno consume está con control de médico veterinario. Entonces, ese animal, antes de ser faenado, tiene que haber recibido antiparasitarios para eliminar todo esto. Menos la de Brasil. Esta es la tenia del perro, el Echinococcus granulosus. Es más cortita, no mide 7 metros. Ahí está el escólex. Y tiene solamente una proglótida capaz de liberar huevos. Ahora, esta tenia no genera cisticercos, sino que genera quistes hidatídicos. ¿Es lo mismo que la tenia, las otras tenias? La diferencia es que el quiste hidatídico es mucho más grande. Miren, ahí tenemos, este es un quiste, este es otro, y esto está lleno. Todas son bisexuales. Son hermafroditas. Todas son Las tenias sí. Los platelmintos sí. Sí, también es hermafrodita. Ahora, el mismo caso, aquí lo único que cambiamos es el ganado. ¿Ya? Se da en ganado camélido o en ganado ovino, ovejas. La tenia se da en ganado vacuno o en ganado porcino, vaca y cerdo. Este se da en camélidos, o llamas y alpacas, que son las domésticas, y en ovejas. Creo que en cabras también. Aquí el problema es cuando el ser humano pasa a ser accidental para este. Lo mismo que para el cisticerco. Ahora, este es mucho más fácil de que se produzca porque como esta es del perro, entonces si esta tenia está en el intestino del perro, el perro va a botar huevos por su deposición. Como ya habíamos dicho, el perrito se acicala, ¿cierto? Se pasa la lengua por el genital, por el ano, ¿cierto? Y va a quedar con huevos ahora en toda su boca. Y luego se acicala él y va a dejar huevos por todos lados, por su pelaje, etc. Y ahí viene el dueño, la dueña, le hace cariño, se dan besos, lo lengüetea la cara, etc. Y ahí el dueño o la dueña va a tragar el huevito y va a generar esto. En músculo o en órganos. En el caso de, como les comentaba yo, lo que sucede en la zona altiplánica, que al faenar al animal que tiene el quiste hidatídico en el músculo, por ejemplo, o en las vísceras, le dan las vísceras al perro que tiene esto. Entonces el perrito al tragarse esto, porque dentro del quiste está el escólex, igual que el caso de la astenia, dentro del quiste hidatídico está la cabeza.
Entonces, si el perro se come, esto se lo va a comer crudo, incluso se lo va a tragar, ni siquiera lo va a masticar. Eclosiona este quiste en el intestino, se libera el escólex y se engancha nuevamente de la mucosa intestinal y genera nuevamente la tenia en el intestino. Y no rompemos el ciclo. Aquí lo que se le ha dicho de parte de Salud Pública, el SAC, ¿cierto? Cuando se hacen estas faenas así en las casas, porque ellos es costumbre ya de ellos para el Año Nuevo, que la Cruz de Mayo, que tantas celebraciones tienen de tipo religioso, tienden a faenar animales que ellos tienen ahí sin control veterinario. Entonces se produce esto. Lo que hay que hacer, o lo que tienen que hacer, es evitar darle las vísceras a los perros. Y de esa forma se corta el ciclo. ¿Ya? Por eso se llaman lombriz solitaria, porque son hermafroditas. Ellas solitas producen huevos, no necesitan al macho, como en el caso del ascaris, por ejemplo, que tienen que estar el dimorfismo. Tiene que estar el macho y la hembra para poder generar huevos. Está formando un cigoto. Necesitas 2 gametos. En este caso ella misma tiene los 2 gametos dentro de la proglotida. Ah, no tengo idea, ya ahí vamos a entrar a biología. Tendríamos que bajar a primer año. No sé cómo es el método del hermafroditismo. Yo creo que deben tener como una cloaca, en donde se juntan ambos gametos. Y ahí como tiene, por decirlo de alguna forma más coloquial, tiene testículo y tiene ovario, uno genera el esperma y el otro genera el óvulo, y en la cloaca se juntan. Y ahí se forma el huevo, y ahí sale hacia el exterior. Cambiamos ahora a los artrópodos. Ya les había comentado que existe un ácaro, que es el famoso ácaro de la sarna, conocido como Sarcoptes scabiei. Lo que genera es la sarna sarcóptica. Habíamos mencionado ayer la sarna demodésica, que es producida por el Demodex. Vamos a anotar. En realidad es un ácaro, podríamos decir, de tipo comensal. Todos lo tenemos en los folículos pilosos. Muchas veces se reproduce en mayor cantidad y genera esta sarna demodésica. Y hay una sarna demodésica de los perros, de los animalitos, que no se transmite al ser humano. En el caso del ser humano está la sarna producida por el Sarcoptes scabiei, que es un ácaro conocido como ácaro de la sarna. Lo que hace este ácaro es alimentarse de la queratina. Hace túneles en la queratina. Y la que hace los túneles a nivel de la queratina es la hembra para poder colocar los huevos. Ya, ahí tenemos, esta es la hembra, siempre es más grande. Ahí tenemos el macho. La forma de detectar la sarna se conoce como ácaro test. Es muy parecido al Graham, al test de Graham. La diferencia es que el scotch, primero se abren estas heridas, son costrosas, se rompen con un bisturí y se pega el scotch en las heridas. Luego se pega el scotch en el portaobjeto y se mira a microscopía para la búsqueda de los ácaros. Acá tenemos la queratina. Entonces la hembra lo que hace es comenzar a comerse la queratina y siempre va hacia adelante, ella nunca retrocede. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ella tiene estos pelitos. Y estos pelitos siempre están hacia atrás. Entonces cuando ella quiere retroceder, esos pelitos impiden que ella pueda retroceder. Entonces siempre tiene que ir avanzando. Y mientras va avanzando, va colocando los huevos. Estos huevos al eclosionar, salen las larvas que mientras van saliendo y en la misma superficie de la piel, van mudando. Ellos hacen metamorfosis.
Entonces sale la larva, sale la ninfa, ¿cierto? Llegando al estado adulto. Cuando llegan al estado adulto, el macho se queda en la superficie y la hembra vuelve a hacer túneles, para luego nuevamente colocar huevos en el túnel y nuevamente los huevos eclosionan y salen las larvas hacia la superficie. Bueno, hasta hace poco lo que se utilizaba para la sarna era el lindano. Al paciente con sarna, que les va a tocar seguramente en salud pública, pacientes, por ejemplo, en situación de calle, que pueden tener sarna, bueno, también van a tener piojo, pueden tener tiña también. Lo que se hace es bañar al paciente en lindano y colocarle la ropa aún con el lindano húmedo. Entonces la idea es impregnar la ropa en lindano, porque seguramente la ropa también tiene ácaros. ¿No pueden hacer solamente un hembra o también un macho? ¿La capacidad de hacer el túnel? No quiere hacer un hembra, que no puede hacer eso. No, el macho también tiene pelos, pero es que como él no entra, a él lo pillamos en el ácaro test. La hembra nunca se pilla, es difícil, porque siempre está adentro. Los que se quedan en superficie son los estadios juveniles y el macho. Así que con el ácaro test sacamos todo eso y los miramos a microscopio. Ellos sí, pues la hembra es más grande. Y vamos a lo último. Nos queda así los hemoparásitos. Para que alcancemos ahora, ¿qué hora es? 12:20, pasamos de más. La famosa pediculosis. Tenemos varios tipos de pediculosis, 3 tipos. ¿Ya? Está la pediculosis de la cabeza, la pediculosis del cuerpo o corpórea, y la pediculosis púbica. Cada una producida por distintos pedículos o distintos piojos, ¿ya? Tenemos 2 que son variedad, son el pedículos humanos, pero tienen variedad capitis y corporis, ¿cierto? Una de la cabeza y la otra del cuerpo, y tenemos el pedículus pubis. Pero si la mandé, ¿no está? Salen hemoparásitos, malaria. ¿Ah? No, yo soy responsable porque la cambié. Anoche dije, voy a colocar le dije, les voy a pasar piojo. Entonces anoche, súper tarde, agregué este pedacito. Pero ahora está esta, por si acaso, Dafne. Está esta ahora. Este también lo pueden encontrar con otro nombre. Lo vamos a anotar aquí. El piojo púbico. Virus pubis. No sé, ahora sí está. Sí, es cortito, si no está. Ahí tenemos, bueno, estos son hematófagos. ¿Ya? Son insectos hematófagos. La que succiona la sangre del cuero cabelludo es la hembra. ¿Ya? Tiene unos ganchos que permiten el agarre del pelo. ¿Ya? En el caso del pediculus variedad corporis, también se agarra de los pelitos, los vellos de los brazos, en las cejas, en las pestañas también se han encontrado liendres, que es el huevito típico del piojo. Y ahí tenemos los famosos huevos. Tienen uy, me pica todo. Tienen un pegamento especial, por eso se adhiere al pelo. Y hay que retirarla, a pesar de que esté muerto el huevito, hay que retirarlo porque no se ve como muy bonito en las liendres, ¿cierto? En la cabeza.
Ahí tenemos, este es el púbico, Tirus pubis, es mucho más cortito. Yo lo encuentro increíble cómo ellos tienen atracción por la zona. No sé cómo, aunque estos se han encontrado también en pestañas. Ceja, el piojo púbico. Y ahí tenemos la hembra hematófaga, llenita de sangre. Y ahí está la típica reacción pruriginosa, ¿cierto?, que producen los piojos. Este también pone huevo, ya la diferencia es que el nombre es la famosa ladilla, ¿cierto? Uno usa ese nombre a veces un poco despectivo hacia los niños, ¿no? Pero se puede detectar el piojo o la ladilla en el pelo púbico. Ya entonces es un insecto hematófago, ¿cierto? Se alimenta de sangre, tiene un ciclo vital conocido como metamorfosis incompleta. Se pueden encontrar tanto en la persona, ¿cierto? O en sus pertenencias, conocido como fomite, la ropa, en el caso del piojo de la cabeza, el peine, el cepillo, ¿cierto? La ropa interior. Viven entre 7 a 10 días, sin huésped, o sea, tienen esa capacidad de vivir sin consumo de sangre. Y en el caso del piojo púbico, su huevo solamente vive 2 días. Porque ahí luego eclosiona. El diagnóstico es súper fácil, aquí es diagnóstico clínico, ustedes tienen que diagnosticarlo porque lo ven, ya lo están viendo. Y se pueden observar ya sea el estado adulto, ¿cierto? Las ninfas, que son los juveniles, son piojos más pequeñitos, y la búsqueda de los huevos. Claro, un peine muy delgadito, ¿cierto? Ya, lo último. Somos zona endémica de 2 hemoparásitos, 2 enfermedades en realidad, luego vamos a ver cuáles son esos hemoparásitos, la malaria y el Chagas. ¿Qué saben de estas 2 patologías? ¿De qué? Eran comunes, sí, ya están. Y en el caso de Chagas, creo que todavía hay vinchucas que pueden. No es, ese es un vector accidental, ¿ah? Porque en realidad no es la vinchuca costera no es la vinchuca que debería tener el mal de Chagas, ¿ya? Sino que es la vinchuca que vive a nivel rural suburbano, ¿ya? Que es el Triatoma infestans, que vamos a ver luego el nombre. Al final es como mala suerte que la vinchuca costera tenga. Pero tienen. Pero sí, se hizo un estudio, unos alumnos de tecnología médica fueron a Corazones a buscar vinchuca y ellas son vectoras, tienen el parásito en el intestino. Entonces recolectaron vinchucas, las abrieron, le sacaron el intestino, se procesa, ¿cierto? Y en microscopía se busca el estadio
del parásito, ¿ya? Que se llama epimastigote, y eso se buscaba en microscopía y tenía. Entonces, ¿qué sucedió? Quizás alguien con mal de Chagas fue ¿cómo se llama? A acampar a Corazones, y como ellos buscan calor, las vinchucas buscan calor, ahí fue, se metió en la carpita, se metió al saco de dormir. Ojo que no es la picadura de la vinchuca la que produce el mal de Chagas, sino que es la deposición de la vinchuca. ¿Ya? Porque ella cuando es hematófaga y ella cuando succiona sangre se hincha tanto que presiona su intestino y defeca. ¿Ya? Entonces esa deposición en la piel pica, y el paciente se rasca. Y al rascarse se producen microerosiones que permiten el ingreso del parásito al torrente sanguíneo. ¿Ya? ¿Es la hora ya o no? ¿No? Ay. Ya, para que terminemos hoy día. Sí, lo terminamos. Ya, pero no hablemos entonces. Ya, vamos a comenzar con la malaria. ¿Ya? Es una enfermedad transmisible producida por un protozoo del tipo coccidio conocido como Plasmodium. Ese es el nombre del género. Y la transmisión se genera o se produce por la picadura, este sí que es picadura, de un mosquito, que tiene que ser del género Anopheles. La hembra del género Anopheles, obviamente que tiene que haber picado en alguna oportunidad a un malárico, a un paciente malárico. Eso, el mosquito puede haber otro que no sea este mosquito específico. No, tiene que ser ese género. El Aedes, por ejemplo, que es el otro más común de la zona, no transmite la malaria. Después de que fue picado el paciente, pasan 9 a 14 días para que empiece a presentar síntomas. Si no se diagnostica y se trata rápidamente, la infección puede generar enfermedad grave. ¿Por qué? Porque el parásito ingresa a los hematíes. Él hace un ciclo asexuado dentro del hematíe. Entonces va a generar una anemia severa cuando está en estados agudos. Secuelas, por lo general, son de tipo cerebral, de aprendizaje o daño cerebral por una falta de oxígeno principalmente. Entonces, como habíamos dicho, el Plasmodium es un protozoo de tipo coccidio, ¿cierto? Tenemos varias especies. Plasmodium vivax, el malariae, el ovale. Este es el de la zona de Sudamérica. Este fue el que erradicó Juan Noé. Ahí tenemos entonces el huésped definitivo, es el mosquito, nosotros somos un huésped accidental. En el mosquito se genera un ciclo sexuado, conocido como ciclo gametogónico o gametogónico. En nosotros se produce el ciclo asexual, conocido como ciclo esquizogónico. ¿Ya? Entonces, en el mosquito es el sexual, en la hembra, y en el ser humano, que es el que se produce dentro del hematíe, el tipo asexual. Ahora, se supone que el mosquito, a nosotros nos pica por una cosa accidental, porque puede picar también a un perro, puede picar a un gato, puede picar a cualquier tipo de animal de sangre caliente, ¿ya? Porque eso es lo que busca la hembra. Yo no sé, los zancudos comunes, no sé qué género serán. Bueno, nosotros nos enseñan en parásitos, nosotros tenemos un ramo que se llama parasitología. Y ahí nos enseñan, que tan chistoso, para poder diferenciar los mosquitos. Tenemos que ver el ángulo de la cola, pero ¿cómo voy a ver el ángulo de la cola? Si se dan cuenta, este tiene la cola como más abajo. ¿Ya? Este sí. No, pero este es como más paralelo al suelo. Uy, voy a estar viendo un mosquito. Claro, con suerte lo veo y lo mato y voy a estar viendo el ángulo.
Bueno, esto sí es bastante característico. Este es el Aedes. Miren las patitas. ¿Ya? Tienen estas manchitas. Igual en su abdomen. ¿Ya? Tienen las manchitas blancas. En cambio, el Anófeles no. Pero uno los mata igual. Ese que no. Sí, po, el de arriba. Como el común. Es que por eso no sé si el común será realmente un Anófeles. Zancudo común. Bueno, la presencia de malaria, nosotros estamos completamente erradicados. Chile completo está completamente erradicado. Lo que se ve en rojo, aún hay casos silvestres de malaria. ¿Ya? Y son siempre, casi siempre los mismos países. África, sudeste asiático, parte de Oceanía, América Latina. Y bueno, los otros países, en verde dice libre de malaria desde el 2000. Otros que la han erradicado un poco después. Causa entre 1 a 3 millones de muertes cada año, se registran entre 300 a 500 millones de casos al año. Más del 90% de los casos de malaria se dan siempre en la misma zona geográfica, África subsahariana. Siendo los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas los grupos más vulnerables. También se puede encontrar en las zonas subtropicales y regiones templadas, y como les mencionaba yo, bueno, esto fue lo que se erradicó de Arica, el Plasmodium vivax, pero también se puede encontrar del tipo falciparum. Bueno, la transmisión es a través de los vectores, como ya sabemos, del mosquito Anófeles, también puede ser congénita de madre a su hijo, ¿cierto? Por transfusión sanguínea, que esto ya es casi obsoleto, porque se les hace, por lo menos acá en Arica, se le hace ELISA para malaria a todos los donantes. Y también por inoculación accidental, ¿cierto? En cirugía, que estén operando justo a un malárico y tengan un accidente cortopunzante, también es un riesgo. Como habíamos dicho, la incubación es de 9 a 14 días, ahí tenemos los síntomas. Estos síntomas aparecen cuando hay replicación del parásito, que son las fases agudas, y es cuando se presentan las tercianas o cuartanas. ¿Ya? Fiebre cada 3 días, eso significa terciana. Fiebre cada 4 días, eso es lo que significa cuartana. Cuando hay aparición de fiebre, y son fiebres muy altas, estamos hablando de 40, 41 grados Celsius, significa que el parásito se está replicando dentro del hematíe y está rompiendo al hematíe. Una vez llegó un paciente, era un camionero boliviano, y tuvimos que ir a hacer el examen a sala, me acuerdo. El paciente saltaba en la camilla, tenía más de 40 grados de temperatura. Claro, por eso a veces uno le llama el escalofrío, ese tiritar le llaman terciana, y en realidad lo que significa terciana son fiebres cada 3 días. ¿Ya? Y le hicimos el examen para detectar malaria, que se conoce como gota gruesa. Y aparecían, ahí luego les voy a mostrar la fotografía de cómo se diagnostica. Además se pueden hacer otros exámenes, el paciente va a presentar anemia hemolítica, nosotros de esta forma vemos los hematíes rotos. Un hematíe enterito es este, pero cuando ellos se rompen, se ven así, en trocitos. Anemia hemolítica, el vaso está tratando de sacar al parásito de circulación, por eso es plenomegalia, y por la ruptura del hematíe aparece hemoglobina en la orina. Cada 48 o 72 horas se rompe el hematíe, es por eso la terciana o la cuartana. Va a depender de la especie del Plasmodium. Cada cuánto tiempo va a romper el hematíe.
El diagnóstico, bueno, obviamente preguntarle al paciente de dónde proviene, si fue a alguna zona endémica, por ejemplo, que haya viajado, a Haití o a África subsahariana, sudeste asiático. La sintomatología clínica, fiebre altísima, 40, 41 grados. Y los exámenes que se pueden pedir son el frotis sanguíneo, que es el hemograma, la gota gruesa, o ya más indirectos, que es por detección de anticuerpos contra la malaria, una ELISA para malaria o una inmunofluorescencia para malaria. Este es súper rápido. Nosotros le pinchamos el dedito al paciente y ahí podemos hacer el examen. Ya, aquí tenemos los hematíes, si se dan cuenta, un hematíe, aquí no hay ningún hematíe sano. Este podría, a ver, acá se ve. Este es un hematíe sano, que tiene su palidez en el centro, recordemos que es bicóncavo, por eso se ve así. Pero miren, aquí, por ejemplo, dentro de este hay un parásito, ahí hay otro, ahí hay otro. Aquí esto ya se replicó dentro del hematíe, este luego se va a romper. Lo mismo aquí. ¿Ya? Está lleno de parásitos los hematíes. Y esos luego se rompen. Y estos salen y van a entrar a otro hematíe y van a hacer lo mismo, se van a replicar y van a romper al hematíe. Prevención y tratamiento, bueno, aún no hay vacuna. Medidas muy eficaces y de bajo costo para su tratamiento, prevención y control, como por ejemplo el uso de mosquiteros, insecticidas. Hay tratamientos preventivos para mujeres gestantes, también se debería hacer diagnóstico precoz o hacerle diagnóstico donde hay zonas endémicas, por ejemplo. ¿Cuál será el tratamiento contra la malaria? ¿Qué se usará? No sabía usar la parasitaria, pero lo que sí tratar, pero muy inmediatamente lo que son los síntomas, la fiebre, la que son los que Pero es que, claro, claro, tratar la fiebre para que no haya un daño neurológico. Pero la idea es evitar que el parásito se replique. ¿Alguien encontró algo? ¿Algún? Usaba artesonato. Cloroquina y La famosa hidroxicloroquina, la que se usaba para el COVID, o algunos usaron para el COVID. Según Bolsonaro era excelente porque se curó del COVID con la hidroxicloroquina. Bueno. El control biológico. Esto también es importante, eso fue lo que hizo Juan Noé. ¿Alguien se sabe la historia o no? Sí, pues obvio que me la sé, pues. ¿Cómo no me lo vaya a saber? Soy ariqueña. No, pero aquí alguien se la sabe. ¿Se la sabe, Arturo? Ya, pues. Bueno, en este caso se reducía todo lo que era de humedad en el río que está ahí. Entonces, lo que hizo Juan Noé fue tirar petróleo y se quemó. Ay, no, qué mano, pues no fue con petróleo, pues. Ya, yo digo que se contaminó mucho y claro que afectó a todas las personas. Ay, sí, eso sabes de Juan Noé. No, yo sabía que había introducido un pez, las gambusias. A mí me contaron también creo que eso, pero eso no había funcionado tanto. Ah, entonces, pero quedó con eso, ¿ah? Sí, quedó con eso, pero como lo que más puede decir, como lo no sé, escuchamos, que no debieron de haber, o sea, como que lo odian mucho por eso, porque destruyó la flora y fauna. Mira la historia oculta de Juan Noé. Porque lo tienen como héroe, po. Lo tienen como héroe porque yo lo que sabía era que había introducido el pececito la gambusia, y que se comía las larvas del anófeles. Entonces no llegaba a término, no llegaba a adulto. ¿Y cómo se llama? Y eso hizo que se cortara el ciclo. Así que quemó el humedal. O sea, dejó la embarrada por medio, fue un, ¿cómo se dice? Ecocidio. Quemó huevito, quemó nido.
Qué interesante. Uno siempre se entera de cosas nuevas. Claro, quedó como héroe, pues. Entonces no era nada tan héroe. No, creo que era un doctor. Puede ser que él sepa más. Sí, pues. Hay que preguntarle si soy. El doctor. Yo creo que hasta conoció a Juan Noé. Él sí, vos profesor de anatomía. Pero es que Juan Noé no era médico. Eso dijo. Ya, rápidamente, no quiero que se aprendan esto, por si acaso, no es imposible que se aprendan todos los nombres, ni nada, es más o menos para que entendamos el ciclo que genera el Plasmodium, tanto en el mosquito como en el ser humano. ¿Ya? Hay un ciclo que se conoce como ciclo sexual, que es el que se produce en la hembra hematófaga. ¿Ya? Ella va a picar a un malárico, va a estar ahora el parásito en su intestino y se va a generar un ciclo. ¿Ya? Luego, después de hacer ese ciclo sexual, esta hembra va a picar a una persona sana, le va a transmitir el parásito y ahora en el ser humano se va a generar dos ciclos. Un ciclo que es exoeritrocitario, que se produce en el hígado, y luego un ciclo eritrocitario, que es la fase asexual, que es donde el parásito entra al hematíe, se replica dentro del hematíe y luego lo rompe. Ahora, hay otras etapas que son luego, se terminan dentro de la hembra. Pica, o sea, va a picar al malárico que se está produciendo esto, y la hembra adquiere nuevamente el parásito y se vuelve a generar el ciclo sexual. Entonces aquí lo que hay que hacer es acabar con el vector. La única forma, cortar el ciclo, porque en realidad hacer desaparecer al Plasmodium es difícil. Y hacer desaparecer al ser humano, ¿cuál sería una opción? Pero estamos dejándola en verdad, pero... ¿Quién te lo contó? La señora que hace el tour de Arica, en el tren acá hoy día. ¿Y es chilena? Sí. Ay, que decía boliviana, claro, va a hablar pésimo. De Arica a Poconchile, ay, qué bacán. Ella contó. Pero ¿cómo deja tan mala? No puede. Ya, vamos a la última. Y terminamos. Vamos a ver ahora el otro hemoparásito, que es el mal de Chagas. Ahí tenemos al vector, conocido coloquialmente como la vinchuca. Ay, perdón. Bueno, es una infección que se produce también en mamíferos de sangre caliente, producida también por un protozoo, pero este es un protozoo flagelado, conocido como Trypanosoma cruzi. Esa es una I, por si acaso. Parece que puse la mayúscula. Trypanosoma cruzi. Y es transmitido por un vector biológico que conocemos como vinchuca, su nombre científico, Triatoma infestans. Ese es el vector real. ¿Ya? ¿Cuál era la vinchuca que estaba en Corazones? Es una, me parece que es la Spinolae, es una costera. Los Mepraya. El Mepraya Spinolae y el Mepraya gajardoi son vinchucas costeras. Y por una cosa accidental están infectadas con Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Esta es como la vinchuca tradicional, la que tiene las manchitas. Esta la tenemos en el laboratorio, no está viva así. Esta que tiene las manchitas aquí en el borde es como la tradicional. Ya está muy bien. La distribución está en Sudamérica. Nosotros en Chile tenemos desde la región de Arica y Parinacota hasta la región del Maule, que es la sexta región, si no me equivoco, o la séptima. Entonces está la sexta, Rancagua.
hasta la sexta región. ¿Ya? 17 países de Sudamérica tienen presentes, son prevalentes del mal de Chagas. 24 millones de infectados en América. Esto a migraciones de infectados a otros continentes ha generado que se distribuya mucho más. ¿Y qué es lo que presenta el ser humano, el protozoo, en este estadio? ¿Ya? Tripomastigote, y tripomastigote lo vamos a dejar, porque sin mucho nombre no se lo van a aprender. Ahí tenemos la presencia del mal de Chagas. Se supone que nosotros está totalmente controlado, no hay presencia. Existe en otras zonas del mundo la presencia del mal de Chagas. En otros países no se le conoce como vinchuca, se le conoce como chinche, la chinche besucona. Ese nombre de vinchuca lo tiene solamente en Latinoamérica. ¿Ya? Zona endémica, Latinoamérica. Nosotros lo tenemos completamente controlado. Existen chagásicos, pero principalmente por una cosa de la transmisión de tipo vertical. La mayoría de las veces se ha detectado no por la enfermedad propia de la sangre, sino que se ha detectado por las consecuencias que genera la patología. Por ejemplo, en donantes de sangre se ha detectado cuando van a donar y le hacen el ELISA para mal de Chagas y saben que son chagásicos. ¿Ya? Y las otras pesquisas que las vamos a ver, porque el problema de este parásito es que se deposita en musculatura lisa y produce algunos inconvenientes a nivel cardíaco y a nivel digestivo. En el caso del vector es una especie hematófaga, como habíamos dicho, se llama chinche de trompa cónica o chinche besucona, chinche besadora, nosotros la conocemos como vinchuca. ¿Ya? Ahí tenemos los géneros, el triatoma es lo más común y el mepraya es el que habíamos mencionado como la vinchuca costera. ¿Ya? Ciclo silvestre, mepraya spinolae. El gajardoy es el costero. Se estima que el 30% de los triatomas están infectados, es bastante poco. Ahí está la endemia, claro, en la región de Rancagua, Bernardo Gil, desde Arica y Parinacota. El vector es un insecto de tipo hemíptero, tiene hábitos nocturnos y tiende a vivir en casas de material de adobe que tienen malas terminaciones. Ellos hacen sus nidos en las grietas. A mayor rusticidad de la vivienda y más hacinamiento, existe la posibilidad de que exista también la vinchuca y se produzca la infección. Por lo general, las casas que presentan este tipo de condiciones se les conoce como ranchos chagásicos, si es que tienen vinchucas en el interior. La mortalidad en realidad no ha aumentado en los últimos años, se ha mantenido bastante estable, representa la infección adquirida en décadas anteriores. Aquí, ¿ven? Lo que yo les mencionaba. Se detecta el mal de Chagas por cardiopatías en un 80%, o sea, el paciente va a consultar, por ejemplo, porque se cansa mucho, le cuesta realizar sus actividades diarias que antes hacía con mucha normalidad. Entonces lo que van a diagnosticar los médicos es una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ya? ¿Qué pacientes lo van a presentar más? Los que son mayores de 45 años. Y desde este año no se registran muertes en niños menores o en menores de edad. En el Servicio de Salud de Coquimbo hay una alta incidencia del 56%. La zona rural, Salamanca, el Valle del Elqui también hay alta prevalencia de bichos. ¿Esa incidencia es actual? Esa es la que yo tengo que haberla sacado hace como de 3 años atrás más o menos. Entonces no sé ahora cómo estará, pero sí, no es de más de 5 años. Ahí tenemos el parásito. Este es el Trypanosoma cruzi, es un protozoo con flagelo,
La diferencia con el de la malaria es que este no ingresa al hematíe, sino que ella se va a ir a instalar a la musculatura lisa, como les decía, al músculo estriado cardíaco y a la musculatura lisa. Este es el tripamastigote, que está a nivel sanguíneo. El tripamastigote entonces va a estar a nivel de la sangre, ahí tiene su núcleo, su flagelo. Este no tiene capacidad de multiplicarse. ¿Ya? En la vinchuca vamos a encontrar otro estadio conocido como epimastigote, que se encuentra en el intestino de la vinchuca, y este estadio, que es el que se multiplica, se va a los tejidos, tejido cardíaco y musculatura lisa del intestino principalmente. Este es el que causa problemas y es el que permite la detección del mal de Chagas. Porque como les mencionaba, como se instala en el músculo cardíaco, el paciente presenta un aumento de grosor de las paredes del corazón, como una hipertrofia. Y el paciente va a presentar un cansancio extremo, ¿cierto?, por una insuficiencia cardíaca. Y también lo detectan como se instala también en el tejido de la musculatura lisa del intestino. También se puede encontrar en poligastrología, enterogastrología. El enterólogo, el gastroenterólogo también lo puede detectar. Ahí tenemos el nido de la mastigote en el corazón. Entonces el músculo cardíaco se llena de estos nidos. Ahí tenemos una miocardiopatía chagásica. Está enorme. Miren esa pared auricular, la pared ventricular. Llega a estar como esférico el corazón, siendo que es más cónico. Y este también es un signo típico de Chaga, el megacolon, cuando el amastigote se instala a nivel del músculo liso del colon. Entonces, ecografía, ¿cierto? No sé qué síntomas podría presentar aquí el paciente. No creo que dolor, pero debe estar inflamado su abdomen por el crecimiento de las vísceras. Debe estar lleno de amastigotes el tejido de la musculatura lisa. También se puede contagiar de forma vertical, ¿cierto? De madre a hijo, 33%. Hay una fase aguda que se caracteriza por presentar inflamación de ganglios. Nuevamente esplenomegalia, porque el vaso está tratando de eliminar el parásito de la sangre. También hay un crecimiento, una hipertrofia del hígado. A veces llega al sistema nervioso central y este es como el más característico de los síntomas, la cardiomegalia, el aumento del tamaño del corazón. Hay pacientes que presentan periodos de latencia donde no hay sintomatología, no hay formación de nido o no hay división de los amastigotes a nivel de los tejidos. Y posteriormente comienzan los problemas crónicos como las arritmias, ¿cierto?, generadas por la cardiomegalia, aneurismas aórticos, por la presentación del amastigote o del nido del amastigote en la musculatura lisa de las arterias, megacolon, y también se han visto casos de megaesófago, o sea, la pared del esófago se empieza a engrosar por la presencia del amastigote en ese tejido. Es que siempre va, no sé si sea tragante, pero va a presentar problemas para tragar el alimento. Quizás va a presentar dolor, y a la ecografía ustedes van a ver el gran grosor de la pared del esófago. Bueno, se han podido, bueno, esto ya es totalmente descartable, el hecho de que se trasplanten órganos desde un donador chagásico, eso está completamente descartado. Ahora, en los registros que hay al respecto, el receptor del órgano donado ha presentado síndrome febril, miocarditis y encefalitis, ha estado en fase aguda. Lo mismo aquí,
al donante, cuando va a entregar su sangre, se le hace una ELISA para el mal de Chagas. En el caso de pacientes con SIDA o inmunocomprometido, hay una incubación de 15 días, hay unos síntomas que se acentúan, ¿cierto? Especialmente en pacientes con trasplante de órganos o VIH positivo. En el caso de pacientes inmunocompetentes, la incubación es mucho más larga, más o menos un mes. Hay un síndrome febril, ¿cierto? Que no se ve como que haya una causa aparente. Hepatoesplenomegalia, microadenopatía, o sea, hay inflamación de los ganglios, ¿cierto? Y alteración del electrocardiograma. ¿Tiene algún tratamiento como medicamento? Estos son los síntomas típicos, ¿ya? Esto se llama el famoso chagoma, que es donde la vinchuca succiona la sangre. Recordemos que ella succiona sangre y luego defeca. Y al defecar, ella bota el epimastigote. Entonces, se rasca, la persona se rasca y hace que el epimastigote ingrese. Cuando está en vía sanguínea, el epimastigote hace algunos cambios de estadio, pasando ahora al tripamastigote, y el que se mantiene a nivel sanguíneo. Esto se conoce como el signo de Romaña. Por lo general, la vinchuca se deja caer en la persona que está durmiendo. Ella es súper silente, no la siente la persona. Y además, cuando ella pica, introduce un anticoagulante y un analgésico. Entonces, menos la siente. Se inflama el párpado porque es la zona más irrigada, la que siempre se ve afectada en las picaduras. Cuando nos pica un zancudo, por ejemplo, acá en la frente, se nos inflama el párpado. Si nos pica por acá, se nos inflama el párpado, ¿ya? Lo mismo sucede si la vinchuca succionó sangre a nivel de la cara. Se va a inflamar el párpado. Eso se conoce como signo de Romaña. Ahora, si amanecen así, no se vayan a asustar, las vinchucas no son urbanas, ¿ya? Y además que tendrían que tener la pieza o el dormitorio lleno de grietas para que haya una vinchuca. Signo de Romaña. Hasta la repetí. Hay pacientes en etapa latente, son asintomáticos, pero se puede detectar la presencia del parásito de forma indirecta, detectando anticuerpos contra el mal de Chagas. Y se hace una ELISA o una inmunofluorescencia. Ya algo más, una proteína, no una proteína C reactiva, es la reacción de polimerasa, es mucho más efectiva, mucho más sensible, específica, ¿ya? Y como les comentaba, a todos los donantes se le hace la pesquisa, ¿ya? Entonces, lo mismo que a las embarazadas. Mujer que se embaraza, mujer que se le hace una ELISA para mal de Chagas, para evitar que le pase el parásito vía placentaria. Y se detecta a través de un hemograma, porque en el hemograma, además de ver los hematíes, vamos a ver los parásitos ahí junto con los hematíes. Para que haya una transmisión transplacentaria, la madre tiene que ser chagásica, ¿ya? Tiene que haber multiplicación del parásito a través de la placenta y además que se inflame. Al inflamarse la placenta permite que se abran, ¿cierto?, las células y pueda pasar el parásito como lo hacen los neutrófilos a través como de diapédesis y pasa a la circulación fetal. Y se puede transmitir el parásito en cualquier etapa del embarazo. Entonces, por eso la persona o la mujer apenas se embaraza, se le hace el tiro de ELISA para detección del mal de Chagas. ¿Qué es lo que podría producir? Que no es un 100%, ¿ya? Aborto, mortinato, que nazca muerto, recién nacidos que no son de término, no produce malformaciones y el 90% de los recién nacidos con Chagas congénitos nacen en forma asintomática, o sea, nunca se van a enterar que son chagásicos. Como les digo, muchas veces algunos donantes de sangre saben que su madre les transmitió el mal de Chagas cuando van a donar, porque ahí da positivo el mal de Chagas, ¿ya? Y como no viven en zonas rurales, dicen, bueno, ¿de dónde me contagié? Bueno, traiga a su mamá y le hacemos una ELISA.
y salen positivos. ¿Ya? Con respecto a la terapia, se hacen en etapa aguda, en etapa latente, que son subclínicas, por lo general, yo creo que va a depender del médico si la quiere hacer o no. En etapa crónica, bueno, cuando hay evidencia de daños de parénquima, por ejemplo, cuando ya hay daño a nivel cardíaco o nivel de colon, ya ¿qué se puede hacer? Yo creo que un trasplante, no queda otra. Y siempre se va a hacer terapia en inmunodeprimidos, en mujeres en edad fértil, que hayan transmitido ya el mal de Chagas a su embarazo, y también a los menores de 18 años. ¿Cuál será el tratamiento? ¿Cuál es el fármaco que se usa? Aquí tenemos un chagásico. A este chagásico lo pica una vinchuca, ¿cierto? La vinchuca succiona la sangre, genera el estadio de epimastigote dentro de la vinchuca. El epimastigote se replica. La vinchuca ahora pica a una persona sana, en la cual defeca. Esta persona se rasca y hace que entre el epimastigote a circulación, se transforma en tripamastigote, luego se transforma a amastigote para generar los nidos, produciendo el megacolon, megaesófago, ¿ya? Crecimiento del músculo cardíaco. El tripamastigote, al estar libre en sangre, viene la vinchuca, ¿cierto? Pica al chagásico, entra el tripamastigote al intestino de la vinchuca y se transforma en epimastigote. Y así el ciclo no se termina. ¿Encontraron el tratamiento? Dice que migración. Mañana la guía del MinSal dice que 2 medicamentos tripanomicidas actúan frente a solamente 2 formas. Amastigotes y trigomastigotes, que son el benzimidazol y nifurtimox. El benzimidazol se usa, como el mebendazol. Y claro, ataca al tripamastigote que está en circulación y al amastigote que está en los nidos. El nifurtimox.